Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos. Y en esta tarde nos acompaña Gerardo Vázquez. Gerardo, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y el tema que trae Gerardo hoy es interesante por varias aristas, pero la ciudad imaginada. Sí. Pero Gerardo, quisiera empezar porque es muy relevante para entender de dónde viene toda esta idea, tu antecedente. Eres arquitecto de la Facultad de Arquitectura. Así es. Tienes tu maestría, aparte cumpliste tu doctorado en el extranjero. Sí. Pero hoy en día estás enfocado en la investigación. Así y es. Eso es todo un mundo que pocos conocen y cómo funciona y lo relevante que es. Y ahora, por el tema que traes también, para el tema de la ciudad, para el tema específico también de Monterrey. Sí. Platícanos un poquito cómo es ese tema, cómo terminas siendo investigador en la Facultad de Arquitectura. Bueno, pues mira, yo empecé estudiando arquitectura. Te voy a decir que mi vocación original yo creo que se inclinaba más a las artes, pero bueno, hablando de ciudades, una ciudad que a veces no se presta tanto para que exista una información sobre las artes y lo más parecido a arquitectura, ¿no? Me metí a Monterrey. Monterrey, claro. Sí, hablamos Sí. de eso en un podcast anterior y que nos Sí, dejó, sí, tiene sí, evidencia. lo vi. Sí, nuestra actitud ante el arte como No ciudadano. tenemos mucho vínculo con el arte, ¿no? Y bueno, tenemos muchas ventajas en esta ciudad y nuestra cultura, pero también tenemos desventajas, ¿no? Digamos que van de la mano. Entonces estaba muy alejada mi familia del arte y demás, entonces era como un bicho raro, ¿no? Y lo más parecido era arquitectura. Me empecé a estudiar arquitectura, le dimos por ahí los 5 años que eran reglamentarios, pero desde la mitad de la carrera yo sabía que algo más estaba buscando, ¿no? Que no quería dedicarme directamente a la construcción o al diseño específicamente, sino que había un trasfondo que me interesaba mucho averiguar. Y creo que uno de los caminos era el arte, ¿no? Entonces, poco a poco fui buscando cómo poder continuar estos estudios. Logré una beca. Mi principal intento de formación de joven era ser artista plástico. Y a partir de eso me gané una beca para irme a estudiar una maestría a Barcelona. Y ya estando ahí descubrí la investigación. La maestría es en Historia del Arte. Y poco tuvo de práctica artística, pero sí que tuve muy buenos profesores dedicados a la investigación artística y descubrí un mundo muy grande, ¿no? Y muy complejo y muy interesante. Y de ahí acabé la maestría y me daban continuidad para seguir con la beca hacia el doctorado. Entonces, pues el caminito estaba marcado, ¿no? Entonces, en Barcelona me quedé viviendo más o menos entre yendo y viniendo a Monterrey unos 4 años aproximadamente y acabé el doctorado. Prácticamente salí de la facultad y no ejercí profesionalmente, sino que me fui directo a prolongar los estudios hacia arte, ¿no? Y te comentaba un poquito fuera aquí de cámaras que la idea era quedarme allá en Barcelona, ¿no? Dedicarme a esto del arte, pero bueno, me hacen una oferta de la Universidad, de la Autónoma de Nuevo León. Y me dicen, oye, bueno, pues en este momento estamos buscando investigadores, ¿no? Tú cumples con el perfil y demás. Y bueno, me hacen la oferta y me regreso para acá. Y entonces fue poco a poco irme metiendo en el asunto de la investigación, sobre todo en nuestro campo. En estos años, yo te estoy hablando, yo regresé para acá 2003, 2004, no estaba un camino muy trazado hacia la investigación en la arquitectura y en el urbanismo. Tú cuando regresas, esta oportunidad de formar parte del equipo de investigadores es dentro de la Facultad de Arquitectura. Es dentro de la Facultad de Arquitectura. Okay. En ese momento creo que habría 2 investigadores reconocidos por el CONACYT. Cuando uno se dedica a la investigación,
el que lo avala de que estás haciendo una buena producción y demás es el Consejo para las Ciencias, el CONACYT, y te da ciertos estándares, ¿no? De acuerdo a tu producción científica, artículos publicados, libros publicados, conferencias, que lo que tú desarrollas como investigación tenga una aplicación directa en tu campo. Entonces, eh, poco a poco me fui metiendo en esto. Hoy estoy en el Sistema Nacional de Investigadores, ya tengo cerca de 8 años, 10 años aproximadamente, con un nivel 2 que es ahí cerquita de la punta, ¿no? Que es el nivel 3. Ok. Y hoy, bueno, pues hoy en la facultad somos un equipo grande de investigadores. Te comentaba que somos, a nivel de investigación, somos el nivel 2, perdón, el segundo posicionamiento después de la UNAM, pero con presupuestos muy diferenciados, ¿no? Entonces, bueno, pues con lo que tenemos hacemos Maravillas. maravillas, ¿no? Ok, o sea, así nada más de entrada y platicando, resulta ser que tenemos un cuerpo de investigadores dentro de la Facultad de Arquitectura que están reconocidos en su trabajo y en su desarrollo, digamos, a niveles de la UNAM, toda proporción guardada, porque la UNAM es un monstruo y tiene este antecedente gigante en investigación, ¿verdad? Sí, tenemos un aval muy interesante, te digo, de CONACYT y de Ujú. reconocimientos internacionales que nos permite tener ejecución de nuestras investigaciones en el campo práctico y que no se quede nada más en la teoría, ¿no? Mm. Y eso creo que ha sido muy interesante. Sobre todo a mí en lo individual me ha permitido vincular estas inquietudes que tenía desde joven y generar un área del conocimiento multidisciplinar que me mueve desde las artes plásticas hasta el urbanismo, ¿no? Pasando por la arquitectura y el diseño. Entonces, creo que parte del equipo de la facultad, una de las ventajas que tenemos es esta gran multidisciplina, ¿no? Que se ha vuelto pues, muy interesante para diferentes escuelas, diferentes instituciones que nos buscan por esa aportación que podemos dar desde diferentes campos, ¿no? Gerardo, y para terminar de entender este tema de la investigación, platícanos un poquito acerca del trabajo que te ha tocado desarrollar. Sé que ustedes han participado con algunos municipios del área metropolitana, han hecho trabajo también fuera del estado y demás, pero platícanos acerca de qué es ahora sí la investigación, Claro, ¿no? claro. Que se lleva a cabo. Pues mira, te digo, en la facultad somos cerca de veintitantas personas y estamos marcados en diferentes áreas que implican urbanismo y arquitectura. Específicamente en mi cuerpo académico, así se llama la unidad con la que trabajo. Nos enfocamos, en los últimos años nos hemos enfocado mucho a un asunto que entró desde hace unos 20, 25 años al asunto del urbanismo, que se llama imaginarios urbanos. Y tiene mucho que ver con esta idea de que el diseño realmente no surge como una generación espontánea y, pum, y de Ujú, repente llegó el edificio y como muchas veces el arquitecto lo piensa, ¿no? mm, Mi diseño va a ser el gran diseño que va a radicalizar aquí o va a transformar. Muchas veces es así porque económicamente se presta, pero los grandes diseños que tienen gran efectividad socialmente y que transforman o logran transformar socialmente, casi siempre son desprendidos de un estudio intuitivo o a veces racional, de que la gente todo el tiempo está imaginando, está teniendo pensamientos, esta dinámica de visualizarnos, de tener toda una sensación corpórea respecto al espacio que me relaciona lo comunico todo el tiempo, es una dinámica que se da todo el tiempo. Entonces, a la hora de comunicar se va creando una gran masa crítica o un gran imaginario entre toda la ciudad, por ejemplo, y los grandes diseños que responden a esta imaginación colectiva son los que tienen mucha efectividad. Entonces, nosotros pensamos que el diseño realmente, cuando yo coloco un edificio en la ciudad, tendría que ser una prolongación del imaginario de las personas. En ese sentido, podría tener mucho éxito. No quiere decir que necesariamente sea que ellos sean los diseñadores y sean expertos. No, claro, el arquitecto tiene que pulirlo o el diseñador tiene que pulirlo. Pero sin embargo te arrojan metáforas muy importantes para poder crear soluciones que realmente impacten a la ciudadanía bajo efectos sociales, culturales o económicos
y vas acortando el rango de que ya no es una apuesta a la arquitectura del urbanismo, sino que realmente va a tener una resonancia a partir del estudio que llevaste a profundidad con la gente que lo va a habitar, con la gente que lo va a vivir, ¿no? A partir de eso, pues generamos varias metodologías de cómo estudiar este imaginario. Lo estudiamos por redes sociales, lo estudiamos en campo, lo estudiamos por medio de las representaciones que hacen las personas de su vida, por medio de los objetos con los cuales conviven. Juntamos nosotros le llamamos, o yo en mi área de estudio le llamo mucho el ecosistema de objetos, ¿no? O sea, entendemos el ecosistema que rodea a las personas a partir de los objetos con los cuales conviven. Los estudiamos, vemos qué información les aporta y por qué tienen tanto apego. Y a partir de ahí desarrollamos condiciones o parámetros que tendría que tener una reforma urbana, que tendría que tener un diseño arquitectónico, que tendría que tener algún objeto masivo que se quiera incrustar en el consumo habitual. Entonces, a partir de eso hemos hecho estudios para implementaciones de la mejor forma en que se pueda implementar unas plantas industriales que se han hecho en la ciudad. Hemos hecho el estudio urbano para que realmente tenga un condicionamiento muy factible en la zona donde iba a estar. Te comentaba que hace poco trabajamos por parte de la facultad con San Nicolás, con el municipio de San Nicolás y con ONU Habitat. De la Organización de las Naciones De la Organización de Unidas. las Naciones Unidas. El apartado que me tocó a mí principalmente fue proponer imagen urbana, ¿no? Y entonces, esta imagen urbana que se está proponiendo para San Nicolás y que se está proponiendo a mediano y largo plazo, pues pensamos que tendría que salir de la identidad que ya tiene la gente de San Nicolás, ¿no? Entonces empezamos a estudiar cómo se relacionan, qué objetos les gustan, qué áreas, qué tipo de áreas urbanas les gustan, y a partir de ahí hacer una coherencia en lo que se va a proponer de diseño. Entonces, que no surgiera como un diseño, te decía ahorita, como algo espontáneo, ¿no? Que llegó el arquitecto y lo puso, ¿no? Sino que pues, tenga una resonancia en el sistema, ¿no? Claro, y digo, me surgen muchas dudas y comentarios al respecto. Lo que estás planteando es muy interesante e implica mucha responsabilidad para los diseñadores. Pero una de esas preguntas sería, ¿trabajan ustedes, en el caso de San Nicolás, por ejemplo, con el gobierno, ¿no? Con el gobierno local? Pero eso a ellos les ayuda para la cuestión del desarrollo de proyectos controlados por ellos mismos o para replantear su sistema de permisos. ¿Cómo funciona? Mira, lo que hicimos en el caso específico de San Nicolás fue un planteamiento de desarrollo urbano, creo que era a 20 años, Okay. en mancuerna con ONU Habitat, ¿no? Tanto nosotros les dimos información de nuestras metodologías como ellos nos dieron información y nuestros hallazgos, ¿no? Y, y entonces la idea era llevarlo esto a un plan de desarrollo urbano, ¿no? Algo muy tangible en el municipio. Se hizo en la administración pasada se hizo la consulta ciudadana para aprobar el plan de desarrollo y creo que fue aprobado y en este momento, con esto de la pandemia se paró el asunto. Con Eh, esto la pandemia se paró todo. Sí, pero entiendo que sí se están ya ejerciendo dinámicas que surgen de este plan de desarrollo urbano y que, pues bueno, apuestan a un San Nicolás que sea, llegamos a varios términos, ¿no? Pero uno de ellos es que sea un San Nicolás más incluyente, un San Nicolás con una mejor imagen urbana, un San Nicolás con una mejor vialidad. Cosas que pudieran parecer muy obvias, pero sin embargo dimos como una estructura que pudiera sostener las propuestas para que la gente realmente sintiera la efectividad en el municipio a Sí, partir que de no esto, ¿no? fueran ideas aisladas o buenas intenciones, sino que existe Exactamente. toda esta metodología. Sí, y esto también va a propiciar cambio en algunos usos de piso que se daban, en usos de suelo Ok, que se daban. Pues son propuestas por parte de nosotros, ¿no? claro. Ya la ejecución pues ya queda a partir del ¿Y de dónde, municipio, ¿no? otra de las preguntas que me venían a la mente es, ¿de dónde surge la inquietud de decir, necesitamos una investigación acerca de esto? Es porque dices que está involucrado Uno Hábitat, están involucrados ustedes, está involucrado el municipio de San Nicolás, pero ¿quién es el detonador? ¿De dónde dice, hay que hacer esto?
Yo te voy a ser bien honesto, y es una muy buena pregunta y nos la hemos hecho muchas veces. Lo que pasa es que los fondos Ujú. a los cuales pueden optar las ciudades cada vez te condicionan más que tengan una justificación basada en investigación. Ok. Entonces, por ejemplo, el Banco Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario, te piden para optar a estas cantidades de apoyo, Claro. te piden un sostén de investigación. Es decir, ONU Habitat también te pide, como te decía ahorita, dijo, pues yo le entro, pero necesito un sostén No, académico. ya. Entonces cada vez se sustenta más el asunto de la investigación. Eso es bueno. Pues O sea, ya no es, lo que me estás diciendo es que lo que antes era jalar fondos nomás levantando la mano es, a ver, no, sopórtamelo con este trabajo atrás de investigación de lo que se requiere, ¿no? sí, porque como te decía, estos grandes organismos se dieron cuenta que se acorta mucho la brecha de efectividad en el uso del recurso si es que lo sustentas bajo una investigación y bajo Ujú. una estructura que te ayude a tener profundidad en los proyectos y no solamente sea un escenario que se plantea urbanamente. Algunas marcas ciudades no han funcionado, no todas funcionan. Lo hemos platicado aquí en otros programas muy ligero, incluso lo hablamos con Eduardo Ramírez, el famoso caso de la ciudad marca, que Monterrey así pues de manera medio empírica lo ha estado buscando sin terminar de lograrlo, ¿no? La famosa ciudad marca, como marca. Fíjate que hace unos, no sé, 10 años, 9 años, vino a la facultad, vino uno de los principales pensadores de la marca ciudad, ¿no? Un Ujú. catalán, Tony Puig. Y bueno, creo que parte de la idea de Monterrey era traerlo también a que generara un proyecto de marca ciudad, ¿no? Mm. Y, y bueno, Entonces existió un antecedente. sí, y empezamos a platicar con él y a ver qué se podía hacer y muy interesante el trabajo que él hace, ¿no? Para que tú te des una idea de quién era él, quién es él, fue de las personas, fue el principal gestor de la reforma de Barcelona 92, Mm. que bueno, para los que Ujú. estudiamos arquitectura y urbanismo, Sí, pues es el icono, ¿no? Y cuando empezó a recorrer la ciudad y demás, dijo, a ver, como todo buen catalán, muy claro, dijo, yo aquí no puedo trabajar si no me dan un contrato a largo plazo, porque esta ciudad me cuenta muchas historias incoherentes en general. Es una crítica fuerte, ¿no? está Para la bien. ciudad. Pero en su franqueza estaba muchas verdades, ¿no? O sea, lo que me dice, oye, cada que yo avanzo 2 manzanas, veo una historia diferente en la ciudad y no hay una coherencia en toda la ciudad. Yo tendría primero, con el equipo de académicos y demás, unificar qué historia vamos a querer contar en esta ciudad para crear un guión de marca y luego poder establecer un pensamiento crítico y generar una estética que nos lleve a poder crear una marca, ¿no? Cuando dijo eso en gobierno, bueno, dijeron, Se, se acabó el contrato a se acabó largo el contrato. plazo, se acabó el proyecto y enos aquí. Y no sé. Oye, Gerardo, pero no solo en San Nicolás, has tenido oportunidad también de participar en otras zonas de la ciudad, ¿no? También aquí. Sí, hemos trabajado en zonas como la Independencia, en zonas como Pesquería, en zonas en el centro de la ciudad y bueno, fuera un poquito en Mazatlán, en la Ciudad de México, Guadalajara hicimos algo, y pues hemos andado ahí picando piedra, ¿no? En estos lugares. Y han sido, y la verdad es que nos seguimos bajo la misma tutela, o sea, pensamos y nos anclamos mucho a este pensamiento de que el diseño no debería surgir espontáneo, o sea, no debería ser un capricho ni de quien pone el dinero ni de quien pone la idea. No porque estén mal, muchas veces se logran cosas importantes intuitivamente, pero sí pensamos que si el diseño puede ser una extensión de la imaginación y del pensamiento de quien lo va a habitar, pues esto va a funcionar mucho mejor, ¿no? Ha sido el paradigma Sí, que nos ha guiado, ¿no? claro, y ese es uno de los puntos que trae aquí también para poner sobre la mesa, porque eh, una autocrítica para nosotros los arquitectos pesada, esto que estás diciendo, por lo regular pensamos en, pensamos en los cuatro soportes, ¿no? Esenciales del proyecto. Obviamente, siempre decimos, el arquitecto es muy importante, ¿verdad? Porque es que va a lanzar el diseño, pero necesitamos quien traiga la lana, ahí es donde entra el cliente, el desarrollador, el necesidad, ponle como quieras. La autoridad, que es el que va a decir
que sí nos permite hacer y que no, conforme a la ley, pero dejamos siempre el último, el usuario, ¿no? Y en este caso, no hablo específicamente del usuario que vaya a habitar tal edificio de alguna manera, que lo es, sino el usuario ciudadano. Y, y al entrar en estas ideas que comentas tú, pues tendríamos la obligación como arquitectos de empezar al revés, de empezar en ese impacto, ¿no? Quiero pensar que es a lo que te refieres con el imaginario, ¿no? Sí, es que, mira, yo soy arquitecto, como te digo, de profesión, y sé que es darle como de patadas al pesebre, como se dice Sí, sí, sí. normalmente, Pero se vale, ¿eh? Y más vale que pero estemos abiertos a esa crítica claro, como claro. arquitectos. Y ahora más que nunca, ¿eh? Ya se acabó el tema, coincidirás conmigo, del arquitecto vaca sagrada, ¿no? Ya Sí, no. sí, sí. Estás al servicio de la comunidad. Y por ejemplo, o algo que yo les recalco en mi clase, en mis clases de maestría y principalmente de doctorado, donde pues, se supone que se tiene que agudizar el pensamiento crítico, empiezo rompiendo el paradigma bajo el cual nos educaron, que decían, bueno, es que todo es forma y función. Pues no. En la escala que hoy vivimos global, en la escala que hoy vivimos de mundo, lo primero es la información que vas a transmitir con el objeto. La Ujú. forma y la función no quiere decir que dejen de existir, pero ahora sí que ejecutando el sostener la información que tú vas a dar con el objeto. Y eso cambia radicalmente, porque si piensas en información, tu metodología va a tener que cambiar. Vas a tener que pensar en cómo se comunican las personas para las que vas a trabajar, qué quieren simbolizar en su vida o qué no quieren simbolizar en su vida, qué los podría hacer emocionalmente más felices, más productivos, más humanos. El diseño te transforma. Y eso es lo que a veces el arquitecto no ha entendido o el diseñador. Si yo me expongo permanentemente a un tipo de habitación, apenas en 30, 40 días de exponerme todos los días a esa habitación, mi sinapsis cambia. Y biológicamente empiezo a generar diferentes contenidos químicos que me afectan mi biología, que afecta cómo me relaciono con los demás. Y entonces, en ese sentido, tenemos muy poca ética los diseñadores y los arquitectos, porque no tenemos el conocimiento de saber qué tanto realmente estamos afectando a la persona para la cual estamos diseñando el hábitat, ¿no? Y entonces al menos cuando yo me puse a estructurar esto con las personas que trabajo, dije, "Oh, aquí tenemos que parar un rato, ¿no? Porque tenemos que empezar a educar bajo esta premisa, o sea, Gerardo, y hablando específicamente de esto que mencionas, no sé, así sin meterme mucho a lo hondo, podría decir que Monterrey está lleno de ejemplos que no están funcionando y de edificios y proyectos en función de lo que dices. No acabaríamos. Pero hay proyectos que sí estén trabajando, que sí estén funcionando, que al menos estén siguiendo ya esta línea de consideración. mira, fíjate que donde más hemos encontrado nicho, por ejemplo, para estas ideas, va a ser en la industria privada, con los inmobiliarios. Ok, Nos han referido, nos han contratado para generar estudios, eh, para hacer fraccionamientos o edificios que van dirigidos a una comunidad en específico. ok. Y entonces hay que estudiar antes de poner el lápiz y hacer Sí. cualquier línea. Antes de invitar al arquitecto, Antes de casi invitar al creo. arquitecto, hacemos el estudio, creamos los paradigmas y los lineamientos de diseño a partir del estudio de esta comunidad. Y esta comunidad, hacemos un estudio a profundidad, o sea, una etnografía se llama observación participativa, nos metemos con ellos a realmente ser parte de su comunidad, entenderla y sacar de ahí información para generar estos lineamientos de diseño. Ya después llegará el arquitecto o el diseñador a tratar de solidificar eso, ¿no? Y también y podemos colaborar con él, pero la idea es que la gente realmente sienta que el diseño en el que habita es una extensión de ellos. Racionalmente a lo mejor no lo van a saber, pero inconscientemente se van a sentir muy bien en ese espacio. Y los inmobiliarios lo han entendido muy bien. Gobierno entiendo que tiene otras dinámicas y se le ha propuesto y demás, y como el caso de San Nicolás, lo han empezado a entender y lo han empezado a desarrollar. A nivel área metropolitana, hemos hecho estudios, por ejemplo, hace
perdón, hace ya un tiempo hicimos un estudio sobre qué es lo que la gente de Monterrey entendía como el Monterrey que ellos podían presumir turísticamente. Ujú. Y encontramos cosas bien interesantes. Encontramos que, por ejemplo, algo de lo que la gente se siente muy orgulloso es de la macroplaza. Pero no toda la macroplaza, sino los segmentos de las fuentes. El Paseo Santa Lucía. El uso del agua. O sea, para el regiomontano, el agua, en estos momentos más, el agua es importantísimo. O sea, es un valor importante y que se siente orgulloso de poder contemplar ciertos paisajes con agua. Muchas de las fotos que nos enviaron en esa propuesta que hicimos de estudio eran los niños jugando dentro de las fuentes de la macroplaza. Son objetos que pareciera que en la urbe no tienen mucha resonancia, pero que sin embargo para la gente de a pie, la gente que está Ujú. viviendo la ciudad, el agua, por ejemplo, relacionada con estructuras urbanas, crea un imaginario muy satisfactorio bajo el cual estamos criados, ¿no? Otro, por ejemplo, aunque es algo natural, pero es el Cerro de la Silla, lo que está relacionado al Cerro de la Silla, que pudiera parecer muy obvio, pero realmente hay un afecto muy marcado hacia el Cerro de la Silla todavía y hay una... Hacíamos un juego de palabras y decíamos, bueno, ecología en Monterrey y relacionaban los cerros, ¿no? O sea, Mm, y había como hasta una negación de las colonias que están subiendo hacia los cerros, ¿no? ya. Y entonces, hay objetos que realmente me hablan mucho de eso. Otro objeto que llamaba mucho la atención es Fundidora, por ejemplo. Fundidora, cuando hicimos el estudio, tenía menos de 10 años de haberse vuelto el parque que hoy es. Ujú. Y en ese lapso tan pequeño aparecían en el nivel 2 de identidad, en el top 2, digamos, en el lugar número 2 de los objetos que daban identidad al regiomontano. O sea, realmente la gente se siente orgullosa de ahí. Y comentábamos por qué, y la gente nos decía, es que yo todavía tengo historias de papás, de abuelos, Mm, cuadros en mi casa que me hablan de que alguien trabajó en la fundidora, y sigue siendo un icono importante que no se ha acabado de diluir en la ciudad, ¿eh? O sea, está con una resonancia muy fuerte, que valdría la pena recuperar. claro. Porque las nuevas generaciones les va a valer tres cacahuates que fue la Sí, fundidora, sí, ¿no? sí. Oye, Gerardo, fíjate, lo que dices es muy interesante, pero te estoy escuchando y me preocupa también porque, aunque tú los planteas desde otro punto de vista, estos iconos en Monterrey terminan siendo siempre los mismos y pocos, ¿no? Lo que es el Cerro La Silla, lo que es las montañas, lo que es la Macroplaza y lo que es Fundidora. Y párale de contar. ¿Qué podemos pensar del resto de la ciudad? Porque la ciudad es mucho más que eso. Si acaso Sí, podemos sí, agregar sí. que San Pedro últimamente empieza a ser así como que una zona aparte en la que si vienes a Monterrey no dejes de ir a buscar algo de diversión, de oferta gastronómica, San Pedro y de pasearte un rato, ¿no? Pero Monterrey es mucho más que eso y se extiende y digo, al menos en lo personal, sin encontrar esas referencias que nos lleven a esos otros lados. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, por ejemplo, ya nadie habla de las grutas de García, ya nadie habla no sé, para mí un ícono de Monterrey sería todo el paseo hacia la sierra de Santiago por el lado de acá de Laguna de Sánchez y Sí, demás, sí, ¿no? sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué tendemos nuestro cerebro tiende a abandonar todo eso? ¿Por la sencilla razón de que, pues, es que ya no hay nada o qué sucede? Es que, mira, como te decía, a lo mejor lo pongo muy técnico, pero la inercia de ser ciudad no necesariamente pasa por el objeto, sino pasa, o el objeto es el resultado de la comunicación que se da entre las personas, de la información que se maneja en la ciudad. Somos una ciudad, o el reflejo en los objetos de nuestra ciudad es el reflejo de una sociedad muy fragmentada, en la que no tenemos un lugar de coincidencia toda la sociedad. O sea, pocos son los lugares donde puede coincidir una gente de escala alta, de escala media o de escala baja. Poca o ninguna, ¿no? Yo creo que no coincidimos en ningún escenario de la ciudad. Eso es En- un retroceso tremendo, ¿no? claro. Y entonces no existen íconos que reflejen esa necesaria integración urbana
Entonces carecemos de muchos íconos que realmente nos llamen a esto. Fíjate, los que te nombré, Macroplaza intentó ser eso. Ujú, Fundidora parece que de alguna manera lo retoma y lo ujú. intenta ejecutar. O sea, realmente la gente, la inercia de la gente es a convivir. O sea, somos seres sociales, Ujú. somos seres que nos gusta estar en comunicación. Mientras más veamos a los ojos y mientras más convivamos a las personas, no necesariamente hablar, estamos conviviendo con ellos y entendiendo a los demás. Y entonces nos gustan estos lugares donde se pueden habitar todos. Mm. Monterrey carece de eso. O sea, desde el origen de la ciudad tenemos una fragmentación muy grande entre escalas sociales que no hemos podido eh, remediar y que creo que es urgente remediar estos asuntos, ¿no? Y tú como investigador y que has estado más involucrado en este tipo de temas que muchos de nosotros, ¿qué soluciones ves? Aunque suenen utópicas, pero ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo todos? Iba a decir arquitectos, pero nos toca a todos finalmente, ¿no? Pues mira, te voy a dar una respuesta que puede ser muy utópica, pero las grandes ciudades a las que aspira ser Monterrey, una ciudad alfa como París o Barcelona hasta cierto punto, Londres, todavía Ciudad de México, Ujú. tienen grandes espacios donde se encuentra toda la sociedad. Mm. Eh, y nosotros tenemos muchas barreras entre nuestras identidades, ¿no? Hay cosas que nos unen, por ejemplo, pareciera para algunos casos podría parecer absurdo, pero aquí una cosa que nos une, de las pocas que nos une, va a ser, por ejemplo, los estadios. Tenemos una Ese es afición, un excelente ejemplo. tenemos Ahí sí sabemos de todo, ahí ¿no? hay una homogeneidad Ujú. muy grande. Y los sábados o el día que toque el juego se rompen esas barreras, porque hay un imaginario mediático muy fuerte hacia el fútbol y hace que todas las personas lo puedan entender. Es un problema de comunicación. El diseño depende de la comunicación. Entonces, si realmente quisiéramos impulsar una ciudad que fuera más homogénea, en el que nos cuidáramos entre todos, tendríamos que empezar a crear un discurso de comunicación que nos hiciera ver a todos, si no como iguales, al menos sí como empáticos hacia los demás y poder generar objetos a partir de esa empatía. Ujú. Quien diseña, quien propone las leyes, tendría que crear estos espacios para que todos podríamos estar incrustados en estos lugares, ¿no? Porque de lo contrario lo que hacemos son lugares fragmentados, o sea, son lugares para cierta colonia, lugares para cierto fragmento de la sociedad, para otro fragmento de la ciudad, pero nunca coincidimos. Y teniendo Monterrey estos espacios distribuidos por toda la ciudad que podrían convertirse en esos polos de acercamiento, de convivencia y de Sí. generación de empatías, sería buenísimo. Es demasiado ambicioso, ¿no? O sea, no nos damos abasto, el gobierno no se da abasto, el Pero, desarrollador tampoco, pero hay ¿no? cosas que ya la ciudadanía te marca y sería solidificarlas. O sea, yo vivo para la zona poniente y, por ejemplo, un paseo, algo que la sociedad lleva años reclamándote en la sociedad poniente, en la zona poniente, reclamándote silenciosamente, es un camino o algún tipo de parque ecológico a subir al Cerro de las Mitras. La traza está hecha, las personas ya lo suben, las personas ya lo hacen. Es decir, hay un reclamo de que tendría que solidificarse éticamente un objeto a algo que la gente ya hace. O sea, la cosa es estudiar las dinámicas sociales que ya existen o dinámicas de información y darle esta pulida y llevarlas a ser un objeto que realmente propicie más estos lazos, ¿no? Muy, Sí. muy, muy buena idea. Habría que hacer un catálogo de esas cuestiones que ya existen y están ahí, solamente habría que darles forma y que tal vez no sea necesaria ni siquiera una inversión considerable, No, no, ¿no? no, no. Alguien alguna vez comentaba aquí, así como dices tú, un paseo a las Mitras, si aquí está ya trazada la brecha desde el río, desde donde te subas al río, hasta la Huasteca. Puedes llegar por ahí en bici o a Claro. pie y no, Claro, no y sucede. ni vas a hacer una gran afectación ecológica, ni ocupas un recurso fuera de lo normal, porque las dinámicas sociales ya existen. O sea, por ejemplo, una dinámica que tenía muy marcada la ciudad era esta unión entre el pueblo
que era la gente de San Luis Potosí, la gente de la Independencia, que vino a la cantera. sí, San Luisito. San Luisito y el centro de Monterrey, y lo que los unía era, por ejemplo, el consumo de un mercado, ¿no? Una dinámica que existía. Y la desaparición. Y la Bueno, la desap- desaparición un huracán La y no desaparición regresó. no regresó, pero si hubiera regresado, era una dinámica muy favorable para unificar socialmente. Y como esas hay miles de cantidades en la ciudad que legislativamente no se ha podido consolidar como objeto por el desconocimiento en muchos de ellos, y porque también tenemos que estar rompiendo este paradigma poco a poco, ¿no? O sea, los mercados en hay mercados emblemáticos en la ciudad que bien podrían solidificarse en un tianguis con ciertas características que pudieran hacer un detonante social, por ejemplo. Sí, siempre los mercados siempre han servido para eso y aquí los tuvimos y los dejamos, los matamos nosotros Sí, mismos. claro, por darte ejemplos, ¿no? Porque existen muchos ejemplos, ¿no? De gente que lleva a sus niños a jugar a cierto parque, que lleva a sus ancianos a convivir a cierto lugar. O sea, las dinámicas ahí están porque la gente tiene que salir a vivir y tiene que salir a experimentar la ciudad, y la gente adapta las cosas, ¿no? Y en esas adaptaciones a veces es donde falta el diseño. Gerardo, muchas gracias por compartirnos estas ideas. Definitivamente, como ya lo mencioné, nos deja a los arquitectos algo más en qué pensar cuando emprendemos estos retos de diseño y no solamente a cumplir en tiempos y en programa, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y créeme que sí, lo vamos a tener por ahí en la agenda. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias por la invitación de Y nuevo. qué bueno que hay gente preocupada por este tema y que están trabajando arduamente, y no solo desde la facultad y desde la universidad, sino a nivel CONACYT, ¿no? En todo este tema. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio de Regiópolis.